Video de los no, me equivoqué. Es que acabo de hacer un nuevo canal. Suscríbanse. Se llama Jesús Astorga. Le voy a cambiar el nombre, pero lo encuentran como Chuyito Rayita T7O. Entonces suscríbanse y pues suscríbanse y ya. Hoy vamos a ver, este canal va a ser de reacciones, así que hoy vamos a ver la reacción de la niña leyenda urbana. Así que vamos a comenzar. Bienvenidos a un nuevo miércoles de terror, TikTokers. Sofía acababa de llegar al pueblo de Hainesville. Se había mudado con su padre hacía unas semanas y necesitaba dinero para sus cosas. Quería ahorrar para comprarse un coche. Decidió buscar trabajo y se acercó al supermercado para preguntar si tenían un puesto para ella. No necesitaban gente, pero vio un anuncio en el tablero que decía que se buscaba niñera para cuidar de 3 niños. Había un número de teléfono. Llamó. Le contestó la señora Henderson y le dijo que se pasase esa misma tarde. Cogió su bicicleta y pedaleó hasta la casa de los Henderson, que estaba algo aislada. Era una casona grande y vieja. A ver, espérense que lo voy a estar pausando para, pues, es mi opinión. La abuela asesina. Pues lo que yo pienso es de que no oí bien, pero según yo que una muchacha vieron de que contrataban a una niñera, así que pues vamos a seguir. El cielo estaba despejado y la temperatura era agradable. Dejó su bici junto a un árbol y timbró. Los dos padres la recibieron en la puerta. Eran una pareja joven que esa noche tenía una fiesta. Uno de los compañeros de trabajo de la madre se jubilaba y le iban a hacer una gran despedida. El interior estaba decorado con mucho gusto, pero se notaba el paso de los años. Las paredes estaban algo descoloridas y los suelos crujían. Le dejaron los números de emergencia en la nevera y dinero para que pidiera una pizza. Imagínense que fueran una niñera. Se tomaron la pizza y vio una película con los... Y que fueran a una casa así. ¿Ustedes qué pensarían? ¿Ustedes qué dirían? Déjenlo en los comentarios. ¿Ustedes qué harían? niños mientras comían palomitas. ¿Se quedan o se van? Las criaturas eran unos angelitos. Se portaron muy bien y sobre las 10 los acostó en sus camas sin que protestaran. Les leyó un cuento y encendió el Vigilabebés. No. Después bajó a ver la televisión. Sofía quería terminar una serie a la que estaba muy enganchada. Solamente le quedaban 2 capítulos. Se estaba poniendo cómoda en el sofá cuando sonó el timbre del Yo teléfono. literal. Respondió, y todo lo que escuchó fue una respiración pesada seguida de una voz de hombre. La voz le preguntó. ¿Has visto cómo están los niños? Asustada colgó el teléfono. Trató de convencerse a sí misma de que debía ser una broma. Algún gracioso que sabía que iba a cuidar a los Henderson esa noche. Revisó el Vigilabebés. Todo parecía en calma. Volvió a poner su serie, pero unos 15 minutos después el teléfono volvió a sonar. Cogió el auricular y escuchó una risa histérica desde el otro extremo de la línea. Entonces la misma voz preguntó. ¿Por qué no has ido a ver cómo están los niños? La niñera tiró el teléfono. Miró por la cámara y todo parecía estar bien. Igualmente la pobre Sofía se asustó un poco y decidió llamar a la policía y después subiría a comprobar. El agente que le respondió le dijo que si el hombre llamaba nuevamente debía tratar de mantenerlo hablando. Eso le daría tiempo a la policía para rastrear la llamada. No tenían muchos efectivos esa noche. Se había producido un robo y la patrulla tardaría un rato en llegar. Justo cuando estaba a punto de subir las escaleras, el teléfono sonó por tercera vez. Y cuando la niñera contestó, escuchó la respiración pesada de nuevo. La voz repitió. Realmente deberías ir a ver cómo están los niños. Sofía se quedó escuchando mientras el hombre reía histéricamente durante mucho tiempo. Colgó el teléfono de nuevo y casi de inmediato volvió a sonar. La llamada procedía de la estación de la policía. El agente le gritó. ¡Salga de la casa ahora mismo! ¡Las llamadas vienen del teléfono de arriba! Sofía dejó caer el teléfono en estado de shock. Sentía que se iba a desmayar. Pero de repente oyó pasos pesados que bajaban las escaleras. Sin detenerse por un segundo, salió corriendo de la casa lo más rápido que pudo. Al cerrar la puerta principal detrás de ella, una mano de hombre se estrelló contra el vidrio. Ella gritó y salió corriendo a la calle justo cuando llegó el coche de la policía. La policía registró la casa y en el dormitorio encontraron una hacha ensangrentada tirada en el suelo, junto al teléfono de arriba. Se temieron lo peor. Escucharon un ruido procedente del armario y lo abrieron con cuidado. Eran los niños escondidos, aguantándose el llanto. La ventana trasera estaba abierta y la brisa soplaba a través de la cortina.
No había ni rastro del loco que había hecho las llamadas telefónicas. Había escapado tan pronto llegó la policía. Sofía y los niños se quedaron abrazados en el sofá mientras llegaban sus padres. Ya los habían avisado y estaban a punto de llegar. Pero de repente volvió a sonar el teléfono. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter. Recuerden que estos videos no son míos, son de TikTok y suscríbanse a su canal porque están muy buenos y se los juro, están muy chidos. Entonces, vamos a seguir. Lisa, una madre cariñosa y dedicada, había dejado a sus dos pequeños hijos, Mark y Elena, de 5 y 7 años, jugar cerca de la piscina mientras ella preparaba la comida. Oía las risas de los pequeños desde la ventana, corriendo de un lado para el otro. Sin embargo, de pronto la felicidad se esfumó. En un parpadeo, Elena cayó al agua. El brillo de su sonrisa pronto se convirtió en un silencioso grito de desesperación. Mark, preso del pánico, gritó con todas sus fuerzas llamando a su madre en busca de ayuda. Sin embargo, los segundos pasaban y cuando Lisa finalmente oyó los lamentos desgarradores de su hijo ya era demasiado tarde. Los años transcurrieron con un peso insoportable y la tragedia que había asolado a la familia dejó cicatrices invisibles. Mark, ahora un hombre, se había convertido en un esposo amoroso y padre atento junto a su esposa y su hija pequeña. En cambio, su madre pasó años encerrada en un centro psiquiátrico, sumida en la oscuridad de su propia mente después de perder a su hija en la piscina. Sin embargo, el tiempo y la terapia parecían haber sanado sus heridas lo suficiente como para que los médicos la consideraran recuperada y le otorgaran la libertad para rehacer su vida. Decidida a forjar un nuevo futuro, se dirigió hacia la ciudad donde vivía su hijo, aunque aquella obsesión que la consumía no tardó en manifestarse. Desde las sombras, Lisa comenzó a acechar a Mark y a su familia. Con sigilo observó cada paso que daba, cada sonrisa y cada lágrima de su hija, ansiosa por encontrar un lugar en sus vidas. Fue entonces cuando Lisa descubrió que Emily, la esposa de su hijo, confiaba en una niñera para ayudarles en el cuidado de la pequeña cuando ellos trabajaban. La ocasión era perfecta. La niñera ya había quedado con ellos para cuidar a la niña al día siguiente. Lisa sabía lo que debía hacer. Sin previo aviso, se presentó en la puerta de la casa de la niñera. La joven abrió la puerta y escuchó sus palabras, pero se sentía confundida. Emily no le había mencionado nada sobre una abuela. Antes de que pudiera siquiera reaccionar, un golpe brutal en la cabeza la dejó aturdida y cayó al suelo. La abuela, de manera despiadada, procedió a asfixiar a la joven con un cojín del sillón. Golpe tras golpe, la vida de la niñera se desvaneció. La abuela victoriosa se levantó y agarró el teléfono móvil de la fallecida. Escribió un mensaje de texto a Emily, comunicándole que no podría cuidar a la niña durante varias semanas, debido a otros compromisos. Satisfecha con su acto, abandonó la casa y se encaminó hacia el siguiente punto, la casa de su propio hijo. Mark, con expresión de sorpresa e incomodidad, se encontró cara a cara con su madre en la puerta. Era una reunión que había imaginado muchas veces en su mente, pero nunca se había preparado completamente para ella. Con la voz entrecortada le preguntó a Lisa qué la había llevado hasta allí. Con una sonrisa tensa pero esperanzadora respondió: «Hijo, finalmente he sido liberada y tengo muchas ganas de verte y conocer a mi preciosa nieta». A regañadientes, él dejó que su madre entrara en la casa. Su pequeña hija, Holly, ajena a las tensiones entre su padre y su abuela, saltó de la alegría al conocer a una nueva parte de la familia. La emoción llenó la habitación cuando la niña la abrazó, encantada de tener una abuela que no había tenido la oportunidad de conocer antes. Emily también dispuesta a darle una oportunidad a Lisa, expresó su alegría por conocer a su suegra. Sin embargo, la incomodidad persistía en Mark. La llegada de su madre traía consigo una marea de recuerdos dolorosos. Mientras todos se acomodaban, Emily leyó en el móvil el mensaje de la niñera anunciando su ausencia. Los padres estaban preocupados por cómo se organizarían en ese tiempo, ya que no había nadie más disponible para cuidar a su hija mientras estaban en el trabajo. Lisa, con una sonrisa, les ofreció una solución. Explicó que, aunque había alquilado una nueva casa, la mudanza aún no estaba completa y planeaba alojarse en un hotel. La niña, emocionada por tener a su abuela a su lado, pidió que se quedara en casa con ellos. Emily apoyó la idea y, a pesar de su incomodidad, Mark terminó cediendo ante las súplicas de su familia. ¿Cómo la hacen para hacer esos dibujos? No.
súplicas de su familia. Después de que todos se retiraron a sus habitaciones, el padre habló en privado con su mujer. Le confesó la profunda incomodidad que sentía con su madre en casa. Recordó cómo su relación había terminado mal después de aquel fatídico día en la piscina. Lisa lo había culpado toda su vida por la muerte de Elena, a pesar de que él era apenas un niño en ese momento y no podía haber hecho nada. Había pasado años en terapia con psicólogos y psiquiatras para superar el sentimiento de culpa que su madre le había creado. Emily le aseguró que todo estaría bien. Si en el centro habían dejado salir a su madre, era porque había dejado todos aquellos problemas atrás. Mientras tanto, en la habitación que le habían preparado, la abuela sacaba cuidadosamente de la maleta una foto de Elena, su hija fallecida. Miró la imagen y le habló al marco con voz temblorosa. «Por fin volveremos a estar juntas, mi querida hija». La mañana siguiente, el olor del café recién hecho flotaba desde la cocina. La abuela, decidida a hacer su papel de matriarca, se levantó temprano para preparar el desayuno de todos. Sin embargo, había una invitada sorpresa, la mejor amiga de Emily, Sara, que también desayunaría con la familia en el jardín. Mientras la señora intentaba equilibrar una bandeja llena de tazas de café, Sara tropezó accidentalmente con la abuela, haciendo que derramara parte del contenido. La respuesta de Lisa fue helada y seca, diciéndole que haría más café con un tono cortante. Sara, desconcertada por la respuesta tan brusca, volvió con los demás, quienes la esperaban en el jardín. Sin embargo, la mirada de odio que la abuela le lanzó no le pasó desapercibida. Por la tarde, los padres tenían compromisos que los obligaban a salir, dejando a Holly y a una amiguita jugando en casa bajo el cuidado de la abuela. Mientras la señora observaba a las dos niñas divirtiéndose, vio que se acercaban demasiado al borde de la piscina y sintió un escalofrío. Con gritos histéricos llamó desde la ventana a Holly para que se alejara del agua, pero la niña, emocionada por el juego, ignoró su orden. Entonces la abuela salió de la cocina con el cuchillo con el que estaba preparando la merienda en la mano y se dirigió amenazantemente hacia la amiguita de Holly, acusándola de ser una mala influencia para su nieta. La tensión en el aire se volvió mayor mientras la abuela pronunciaba el nombre de su hija fallecida, Elena, para dirigirse a su nieta. La amiguita de Holly comenzó a llorar, aterrada por la situación, mientras la abuela continuaba avanzando con el cuchillo en la mano. Fue entonces cuando Sara, la amiga de la familia, entró al jardín y presenció la escalofriante situación. La abuela, totalmente fuera de sí, gritándole a dos niñas pequeñas y con un cuchillo en la mano. Lo primero que se le pasó por la cabeza fue sacar el móvil del bolsillo y grabar la escena. La abuela se dio cuenta de que estaba siendo observada por Sara y, con un giro en su expresión, abandonó su gesto de ataque y escapó corriendo. Esa misma noche, Sara estaba transfiriendo el vídeo de su teléfono al ordenador en su casa, cuando oyó un ruido que provenía de la puerta. Con cautela, se acercó y la abuela, sigilosa como una sombra, estaba allí. La había seguido hasta su casa. Le exigió que borrara el vídeo y le jurara que nunca revelaría lo que había visto. Pero Sara, valiente y decidida, se negó. En un giro aterrador, la abuela sacó un cuchillo y se lo clavó en el cuerpo, dejándola caer al suelo. Sin mostrar ni un ápice de remordimiento, la abuela se alejó de la escena del crimen, dejando a la mujer en el suelo gravemente herida, mientras ella se marchaba con una sonrisa de satisfacción en su rostro. La policía finalmente descubrió los cuerpos de la niñera y Sara, y la tristeza que sentía Emily era inimaginable. Los días pasaban lentamente, cargados de dolor, y con la abuela apoyándolos en uno de los momentos más oscuros de su vida. En su mente no había razón alguna para sospechar de aquella señora, cuyo apoyo en el cuidado de la pequeña Holly se volvía cada vez más crucial. Sin embargo, la ayuda de la abuela comenzó a tomar un giro. Empezó a comprar ropa nueva para su nieta, pero no era la ropa moderna y actual que la niña prefería. En cambio, la abuela elegía prendas desfasadas, estilos de moda de hacía más de 30 años. La madre se sorprendió al ver a su hija vestida de manera extraña y le dijo que no era necesario comprarle ropa nueva. Sin embargo, la abuela insistía en que así estaría más guapa. Sin darse cuenta, estaba convirtiendo a Holly en su hija fallecida. Por otro lado, la abuela comenzó a esconder los peluches favoritos de la niña, provocando su angustia. En lugar de sus juguetes habituales, le daba muñecas de trapo antiguas y medio rotas, las mismas que habían pertenecido a Elena. Holly no mostraba interés, pero su abuela insistía en que jugara con ellas. O sea, quiere a otros hijos para que sean Poco a poco, la señora comenzó a suplantar a la madre en muchas de sus tareas diarias.
Se levantaba temprano y llevaba a la niña al colegio sin previo aviso, dejando a la madre desorientada y preocupada. En otras ocasiones prometía llevar a Holly a eventos como cumpleaños sin consultar con sus padres y luego aparecía en su lugar, explicando que la madre no podía llevar a la niña por alguna razón. Todas estas situaciones llevaron a la madre a un punto de quiebre. Sintiendo que la abuela estaba cruzando límites inaceptables, decidió hablar con su marido y contarle todo lo que le estaba ocurriendo. Con preocupación en su voz, compartió sus temores y frustraciones con él, esperando que juntos pudieran resolver aquella situación. El marido, al escuchar la serie de eventos que se habían desencadenado desde la llegada de su madre, prometió abordar el asunto al día siguiente. Decidió que era hora de hablar con ella y pedirle que se marchara de su casa. No tiene nada que ver, pero pues... Al día siguiente, con la niña en la escuela y la madre en el trabajo, solo quedaban el padre y la abuela en casa. No, hombre, Mark, el padre va decidido a restablecer el equilibrio en su hogar, se acercó a su madre y le expresó que necesitaban recuperar su espacio. Le sugirió que sería mejor que ella volviera a su casa y que todos mantuvieran sus rutinas habituales. Sin embargo, la reacción de la madre fue totalmente inesperada. La abuela mostró su verdadera cara, liberando una oleada de ira y resentimiento reprimido durante años. Comenzó a culpar a su hijo, recordándole una y otra vez que él había sido el culpable de la tragedia en la piscina, que le había arrebatado a su hija. Mark, atónito y consternado, le pidió que dejara de culparlo y le gritó diciéndole que su comportamiento era inaceptable. Pero su madre se volvió cada vez más agresiva, insistiendo en que ahora ella recuperaría a la hija que él le había quitado. La situación se volvió incontrolable y la señora empujó a Mark, quien cayó rodando por las escaleras de la casa, quedando inconsciente. Después, la abuela fue a buscar a Holly a la escuela antes de lo previsto y se la llevó consigo a su antigua casa, donde había vivido con sus hijos años atrás. En ese momento, Emily recibió la llamada de un médico informándole que su marido estaba ingresado en estado grave. Sin perder tiempo, decidió ir primero al colegio para recoger a su hija y luego ir juntas al hospital. Sin embargo, en el colegio le informaron que Holly ya no estaba allí, que había sido recogida por su abuela. Emily trató de llamar a la abuela, pero esta no respondía. Con el corazón latiendo con angustia y temor, Emily sintió que el tiempo apremiaba y se dirigió corriendo al hospital para ver a su marido. Cuando llegó a la habitación, su esposo despertó y le reveló que su madre lo había empujado por las escaleras y que seguía desequilibrada mentalmente. Le advirtió que su hija estaba en peligro. Emily salió corriendo de la habitación del hospital, decidida a encontrar a Holly a toda costa. Después de una serie de búsquedas sin éxito, llegó a la conclusión de que la abuela podría haberla llevado a la casa donde su esposo había crecido. Con el corazón en un puño, puso rumbo hacia ese lugar, rezando para que su hija estuviera a salvo. Pues sí, no le hacen Mientras nada tanto, a en la ella, casa porque de la abuela, con la Holly que se perdió encontraba la atrapada persona. en una pesadilla. Desesperada le rogó a la señora que la dejara irse con su madre. Sin embargo, ella respondió llamándola a Elena, insistiendo en que ella era su madre. La llevó a la habitación que había pertenecido a su hija, un lugar que estaba congelado en el tiempo. Las paredes estaban adornadas con cuadros de Elena, sus muñecas estaban dispuestas en el estante y su ropa colgada en el armario. La abuela le obligó a vestirse con los vestidos de su hija fallecida y a comportarse como si fuera ella. Holly necesitaba desesperadamente a su madre. En un momento de esperanza, vio a Emily agachada junto a la ventana. Ella le hizo un gesto para que se quedara callada y entonces se coló por una ventana al interior de la casa. Mientras la abuela se encontraba de espaldas, ocupada en la cocina, Emily aprovechó la oportunidad para agarrar a su hija y llevársela. Sin embargo, en cuanto la abuela se dio cuenta, se lanzó tras ella. Madre e hija corrieron por el pasillo tratando de escapar de la señora, que las perseguía con un cuchillo en la mano. Finalmente, Emily logró encerrarse con su hija en una de las habitaciones, mientras la abuela les gritaba y amenazaba al otro lado de la puerta. Aquel cuarto no tenía ventanas y parecía que no había escapatoria. Entonces, Emily le dijo a su hija que se escondiera en el armario, prometiéndole que la salvaría y la llevaría de vuelta a casa. Con determinación, salió de la habitación en un intento desesperado de enfrentar a la abuela. Cuando se encontró cara a cara con la mujer, comenzaron a forcejear, luchando con todas sus fuerzas. En medio de la tensa lucha, la abuela le clavó un cuchillo en el brazo y estuvo a punto de terminar con su vida. Pero en un golpe de suerte, Emily logró quitarle el arma de la mano y se la clavó en la pierna, haciendo que la mujer cayera al suelo.
Aprovechando este momento de ventaja, Emily agarró a su hija y salió corriendo de la casa, escapando de la pesadilla que había vivido. La abuela fue nuevamente encerrada en el centro psiquiátrico, ya que su peligrosa obsesión con su difunta hija continuaba. Mark se recuperó de sus heridas y finalmente pudo regresar a casa con Emily y Holly. Juntos comenzaron a reconstruir sus vidas, aprovechando cada momento que tenían para disfrutar como familia. Sin embargo, todos sabían que la abuela era astuta y que tarde o temprano engañaría a los médicos del centro y obtendría su liberación nuevamente. Emily y Mark sabían que en cuanto quedara en libertad, volvería a intentar recuperar a Holly, quien había sido el objeto principal de su obsesión enfermiza. No podían permitirse bajar la guardia, ya que todos eran conscientes de que la amenaza aún acechaba. Pues hasta aquí fue todo. Gracias por ver. Y síganme lo que no me siguen. Sigan viendo. Bye.